Queridos amigos, iniciamos nuestra jornada en el día de hoy. Estamos caminando con la palabra del Señor, como siempre, que nos llama a un camino de santidad. Y leemos hoy del libro del Éxodo. Estamos en el capítulo 40, 16, 21, luego 34, 38. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? En aquellos días Moisés hizo todo ajustándose a lo que Dios le había mandado. El día 1 del mes primero del segundo año fue construido el santuario. Moisés construyó el santuario, colocó las bases, puso tablones con sus trancas, plantó las columnas, montó la tienda sobre el santuario y puso la cubierta sobre la tienda como el Señor se lo había ordenado. Bueno, entonces esto en primer lugar, queridos hermanos, nos invita hoy también a nosotros. Antes que nada, una de las características de Moisés: todo lo que había escuchado, todo lo que Dios le había pedido, todo lo que Dios escribió incluso en la tabla, ¿verdad? En las tablas, porque aquí Moisés fue escribiendo estas órdenes, es el de la obediencia, el de saber escuchar. Luego el santuario también es otro elemento importante, obedecer, pero ¿por qué? Porque aquí, en la construcción del santuario, uno de los elementos principales que Dios le pedía era justamente para poder reunirse y encontrarse con su pueblo. ¿Verdad? Porque tenemos que entender que el santuario en su construcción, Maralaña construir el santuario o este lugar del encuentro, y justamente porque el Señor quiere que todos nosotros nos encontremos siempre. Hoy, si nosotros tenemos que hacer nuestra interpretación y tenemos que hacer nuestra aplicación, es como decir, o no es como decir, sino que es decir luego principalmente, que Dios nos llama al encuentro, ¿verdad? En este caso, para los cristianos sería el encuentro dominical. Entero etea, entonces ñande atigana upepe porque ñande yara oñemongueta señande dive. Este es el sentido del santuario. No es un Dios entonces que se manifiesta a cada cuantos años en su casa, ante su nichito, ante su santo. Porque algunos dicen, y la serogamente se añemboe. Ese es uno de los elementos indispensables de un encuentro personal con el Señor. Pero no basta. Nuestra religión cristiana, que viene del judaísmo, es una reunión sobre todo, es un cajal, es una eclesia, somos iglesia. No somos entonces que cada uno organiza y hace su vida en forma privada con el Señor, sino que justamente es en ese lugar donde Dios nos habla. No entramos ahora en todos los elementos y detalles que el Señor nos dice que es ese encuentro con Él en el santuario, pero ese es el lugar donde Él se manifiesta y ese es el lugar donde Dios nos llama a todos para que nos pueda hablar. Entremos en esta conciencia, hermanos, y pidamos al Señor que nos dé esa gracia de saber encontrarnos en comunidad para escuchar la palabra de Dios. La bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo. Amén.